¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para nuestra entrevista política al vocero alterno de Fuerza Popular, congresista Héctor Becerril. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Él además pertenece a la comisión permanente y dentro de la comisión permanente al subgrupo que ve acusaciones constitucionales, de manera que tiene tenemos bastante materia acerca de la cual conversar hoy, porque precisamente el ministro del Interior está siendo objeto de una evaluación y votaciones al respecto. Ayer ya archivaron una de las dos denuncias que tenía, ¿no es cierto? Sí. La que tiene que ver con estar asociado al MRTA como una especie de ideólogo, porque se encontró en posesión de dos de los miembros del MRTA libros suyos, ¿no? Sí, lo que ha quedado ya para que se comience a investigar es respecto a que se dio de baja, a los generales, así es. Pero esto, lo anterior, lo primero que mencionaba yo, ha sido sumariamente descartado. Sí, o sea, eso ya quedó descartado, ya no hay ninguna posibilidad de investigar ni de realizar. Era un poco descabellado. Sí, obviamente, no, y en realidad llegan pues 30, 40 denuncias a la semana a la subcomisión de acusaciones. La mayoría en realidad se desecha. Bien, usted ha declarado que quieren tener a Keiko Fujimori, se entiende, investigada por los 3 años que median entre el presente y las próximas elecciones. ¿Quiénes quieren tenerla investigada? A ver, acá quisiera poner en contexto en primer lugar el tema. Cuando nosotros hablamos del fiscal de la Nación, habría que leer, en primer lugar, ver cómo es la organización del Ministerio Público. Hay una organización, dice el artículo 64 de la Ley Orgánica. El fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos los funcionarios que la integran. Quiere decir que el fiscal tiene autoridad sobre todos los fiscales que componen el Ministerio Público. Y el artículo 80 dice: cuando el fiscal de la Nación, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictuosos, remitirá los documentos que lo acrediten, así como sus instrucciones al fiscal competente para que comience a investigarse. Entonces, si vemos nosotros cómo comenzó la investigación a Keiko Sofía Fujimori por el tema de lavado de activos, lavado de activos con Joaquín Ramírez. Por un reportaje de un medio periodístico, de un canal de televisión, que manifestó que la DEA estaba investigando a Keiko Sofía Fujimori por el tema de lavado de activos, lo cual fue desmentido inmediatamente por la DEA. Entonces, nunca se emitió el siguiente reportaje que ofrecieron, donde se iba a ver los vínculos. Solamente por esa noticia periodística se le abrió investigación por lavado de activos, que una fiscal lo acaba de archivar. No obstante que se ha archivado, otra fiscal, la fiscal Peralta, ha aperturado, ya no como lavado de activos, sino como organización criminal. Dos cosas. La primera es que usted se está refiriendo a un reportaje que apareció en América y el canal dijo en ese momento que la investigación era Joaquín Ramírez. Uno de los testimonios que se presentaban ahí menciona a Keiko Fujimori, pero esa no es la posición del reportaje del canal. Eso como una precisión. Y segundo, nos estamos apartando de lo que yo le había preguntado, es ¿quién quiere tener investigada por 3 años a Keiko Fujimori? Discúlpeme, Mario, sí. Yo quiero poner en contexto para llegar a responder a tu pregunta. Y sí se dijo en el reportaje que la DEA estaba investigando a Joaquín y a Keiko Sofía Fujimori. Lo tengo clarísimo. El reportaje del Cuarto Poder. El reportaje no habla por sí solo. Pues hay personas que prestan un testimonio en el reportaje y hay algo que dicen los presentadores o que dice la voz en off. Ninguno de estas dos últimas instancias son las que, en esa medida usted podría decir el reportaje dice, pero si hay un testimonio de una persona que declara eso no es algo que el reportaje está sustentando. Pero en fin, nos estamos involucrando en un asunto... Pero es bueno dejar en claro que eso nunca sucedió, que la DEA nunca investigó a Keiko Sofía Fujimori y así lo manifestaron. Yendo luego al tema de los cócteles.
¿Quién está investigando como organización criminal? O sea, ahora Keiko ya está investigada por pertenecer a 2 organizaciones criminales. ¿De dónde viene esto? Viene del Ministerio Público. Y yo creo que Pablo Sánchez tiene a su mando el Ministerio Público, y desde ahí él está politizando el Ministerio Público para, en este caso, mellar la imagen de Keiko Sofía Fujimori, tener los 3 años que vienen investigada y restarle posibilidades para la presidencia de la República del 2021. Ese es mi punto de vista. Es decir, el quieren está referido al señor Sánchez, específicamente. Así es. Él, por alguna razón, tiene una ojeriza y está interesado en mellar políticamente a la señora Fujimori. Y no solamente eso. Sí. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la investigación del caso Alejandro Toledo? Hasta ahora, después de tanto tiempo, ni siquiera hay un cuadernillo de extradición en el caso de Coteva que cerraría el círculo ya de la y eso interoceánica. También es responsabilidad de Sánchez. Todo lo que, digamos, de acuerdo a la estructura que usted ha expuesto aquí, todo en última instancia lleva a la cabeza del Ministerio Público, de manera que ese es el origen del problema en la lectura que hacen ustedes. No lo digo yo, lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Y ahí viene también lo siguiente. Sí. Por ejemplo, hay ya una declaración de Barata. ¿Quién es Barata? Todos sabemos que es un funcionario de primer nivel de Odebrecht. Sí. Ante una pregunta, por ejemplo, de Hamilton Castro, le pregunta, ¿cuál es el grado de intervención en el acuerdo ilícito y en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las demás empresas consorciadas en el proyecto Interoceánica? ¿Qué dice Barata? El pago a Toledo ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondía. Pregunto yo, en este contexto, ¿no es responsabilidad de Pablo Sánchez el ver que un fiscal comience a investigar este hecho de Graña y Montero y JJ Camet? ¿Lo hacen? No lo hacen. Entonces, ¿tiene responsabilidad? Sí, justamente omisión de denuncia. Por eso se le está investigando en el Congreso de la República constitucionalmente. Por eso se refiere usted a la denuncia constitucional que ha presentado su compañero de bancada Salaverry. Así es. Pero se supone que esa denuncia, de acuerdo a lo que hemos escuchado, es personal. No la presentaba a nombre de la bancada, no la han firmado varios otros congresistas, sino es él solo. Sí. Y entonces, ¿cómo articulamos, digamos, dentro de esta lectura de que el fiscal de la Nación es responsable de todo, con el hecho de que un solo congresista presente esa denuncia? Porque digamos, ha habido un cuidado especial, me parece, de parte de la bancada fujimorista, de decir, ojo, no somos nosotros, es él el que dice esto, aunque usted lo ha respaldado. Así es. Esto es una denuncia que sale de Daniel Salaverry, pero eso implica que si es que alguien denuncia, como en el caso de él, los demás miembros de la bancada no podemos salir a dar nuestro punto de vista sobre ello. Claro que puede, pero no ha estamos haciendo. No ha ocurrido, digamos, orgánicamente. Por eso digo, ¿en qué radica esta distinción fina entre él y la bancada? ¿Cómo así no es la bancada, tratándose de un asunto tan espinoso, cómo así no es la bancada la que presenta? O sea, tu suspicacia es de que... suspicacia es mi curiosidad. Entonces, tu curiosidad es entonces de que toda la bancada hemos orquestado esto y lo estamos... No, digo, ¿cómo haciendo una materia tan seria va solamente un congresista a plantearla? Habida cuenta de que parece que hay varios que comparten el punto de vista. No es raro, te explico por ejemplo, en el caso mío, siendo un tema tan importante también, el caso de cómo se hizo la denuncia y la investigación a Alberto Fujimori, la autoridad inmediata, yo, de mutuo propio, personalmente denuncié a San Martín como algo mío, como algo propio. O sea, eso es usual, o sea, no es insólito. Así es. Y vamos a ir por un momento con esta lectura que tienen de que es el señor Sánchez el que tiene una ojeriza particular contra Keiko Fujimori, que la quiere tener investigada. ¿Por qué? ¿Qué cosa llevaría a una persona que no está en la competencia política a ir específicamente contra la señora Fujimori? Eso lo tiene que explicar él, y seguramente va a tener que explicarlo. Alguna hipótesis tendrán, porque si no, no dirían que es por motivos políticos, podrían decir que es por motivos económicos, por motivos religiosos, por lo que fuera. Sí. Yo no quiero entrar en temas subjetivos, hablo en temas estrictamente objetivos. Y lo objetivo es que, lo claro es, de que Pablo Sánchez investiga a algunos
simplemente por un reportaje de televisión, como el caso de Keiko Sofía Fujimori, y no investiga a otros, a pesar que hay un colaborador eficaz de la talla de Barata, quien se indica, digamos, a estas empresas consorciadas, Grani Montero y Odebrecht, que sí han tenido participación en la mega corrupción, la corrupción más grande que ha habido en la historia del país. Y entonces, eso es... no investiga acá, Sí. en consecuencia hay un afán político de por medio. No tengo ninguna duda de eso. Pero queda todavía, digamos, la incógnita de por qué una persona que no está en política tendría esta vocación de protagonismo político y de beneficiar a unos y perjudicar a los otros. Como te digo, yo voy a entrar netamente al tema que es real, que es objetivo, que está ahí. Respecto a cuáles son los móviles que él tiene, él tendrá seguramente en su momento, cuando se debe ser citado en esta investigación constitucional, él tendrá que explicar sus móviles. Pero lo real es que está buscando dañar la imagen de Keiko Sofía Fujimori. Bien, me parece interesante la, digamos, estrategia de leer el escenario político de una manera cabal, es decir, no investiga Toledo, si investiga Keiko, podemos sacar una conclusión. Vamos a ver el escenario político del fujimorismo en este momento. Tiene en la en la permanente, está enfrentando al ministro del Interior, porque todavía tiene una acusación pendiente. Tiene este enfrentamiento a nombre de un solo congresista, pero me dice usted que con el respaldo de varios otros, el enfrentamiento con el fiscal de la Nación. Tiene un enfrentamiento con el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo están procesando a Kenji Fujimori por haber expresado determinadas ideas en el Twitter, haber escrito un artículo en un medio y por haberse puesto a la gutapercha. ¿Cómo cree usted que se lee todo ese escenario? ¿Cuál es la imagen que está irradiando, con presidencia de si esa imagen corresponde o no a la realidad, el fujimorismo en este momento? Caso por caso. No, pues, pero primero... No, sí, y el contexto ya lo planteaste, claro. Si tú ya planteaste el escenario. Sí. Ahora yo voy poco a poco a ir descifrando ese tema. Okay, en el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de Asombrío, ¿esa denuncia viene del Congreso o viene de fuera? Viene de fuera. Ante eso, porque, digamos, se va a ver como que el Congreso hace un cargamontón o hay un escenario político muy crispado, ¿debemos investigar o no? Tenemos que cumplir nuestra función de investigar. En el caso del Tribunal Constitucional, esa denuncia... Estuvo la señora Ledesma hace un rato y dijo Sí. que había un afán golpista de parte del fujimorismo. Entendemos, pero ella lo claro y real esos son temas subjetivos. Lo real y claro es, ¿esa denuncia viene de un congresista de Fuerza Popular? No, esa denuncia viene de los marinos y viene también de dos congresistas justamente que no son de Fuerza Popular, del congresista Olaechea, del Partido de Gobierno, y del congresista del Partido Aprista, Jorge del Castillo. Claro, obviamente lo que quieren es finalmente poner en el escenario como que nosotros estamos tratando de desequilibrar las fuerzas independientes. Nuevamente, y eso no es cierto. ¿Quiénes quieren? Porque, digamos, ese uso impersonal... En este caso, por ejemplo, Sí. ¿quién denuncia este hecho del Tribunal Constitucional? Lo denuncian justamente los que han actuado cambiando, queriendo interpretar un fallo, una decisión de Juan Vergara Gotelli. Y no obstante eso, más grave aún, después de eso, se van, digamos, a Uruguay, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a denunciar al Parlamento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Simplemente abrir una investigación como corresponde en la Constitución y en el reglamento del Congreso, que es nuestra potestad. O sea, entonces ya no hay que investigar nada en el Congreso, porque finalmente el fujimorismo, como es mayoría, ahora quiere desestabilizar todo. No, pues, o sea, eso no es correcto, eso no es lo real. Bueno, de la Fiscalía ya me dijo qué cosa es lo que está... aunque el detalle de la acusación constitucional del congresista presentada por el congresista Salaverry, usted mismo ha dicho que entiende que esto despierte suspicacias. Claro. Hay elementos para la suspicacia, es lo que quiero decir. Y lo estamos viendo en realidad. Por ejemplo, varios medios de comunicación piensan de que como a Keiko está investigando, entonces hay esto. Yo diría con la misma lógica. Ayer en la tarde acaban
Reabrir, se ha anunciado, porque el viernes ya estaba reabierto. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Ahí en la tarde acaba de llegar la notificación a Keiko Sofía Fujimori, donde cuando una fiscal no encuentra, digamos, motivos para pasar a investigación preparatoria y archiva, entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? No, ahora vamos a investigarla como organización criminal, exactamente, Mario, como hicieron en el caso de los cócteles. 18 meses investigado, el fiscal no encontró nada. Ahora vamos a cambiar de investigación a organización criminal. ¿Para qué? Para tener 3 años investigada. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto, pues. Entonces, y eso lo damos a conocer hechos objetivos. Falta el caso de Kenji, pero se nos va a agotar el tiempo y yo le pediría que integre todo eso y entonces me diga cuál es la imagen que cree usted está irradiando el fujimorismo habida cuenta de todos estos pequeños conflictos. ¿No encuentra usted una línea conductora posible? Depende del cristal con que lo mires. Ajá. Así es. Si lo vemos en el contexto real, como ocurre en los hechos, sin suspicacias, hay denuncias que han llegado al Congreso y las denuncias del Congreso, de acuerdo a la Constitución y al reglamento, lo está procesando. Es lo que tiene que hacerse. En el caso de Kenji, es un problema interno de la bancada. Pero la gente lo sigue. El problema, no a Kenji, digo, ¿no? A eso quiero llegar. Sí, por favor. Sí. Hay un problema interno de Kenji, que entendiendo que somos un partido político y quién es Kenji, esto ha trascendido también y tiene su trascendencia nacional. Sin embargo, independientemente de ello, nosotros vamos a continuar como corresponde con el proceso que se ha aperturado. Ayer ha dado sus descargos después de mucho tiempo. Seguramente la comisión disciplinaria va a emitir el informe. ¿Hoy? No lo sé si hoy, eso depende de ellos, no sé si lo tendrán trabajado, pero lo cierto es que esperamos ese informe para que como bancada tomar una decisión a ese respecto. ¿Cuándo? Es decir, el comité emite un informe, inmediatamente lo conoce la bancada y se reúne para votar lo que proponga el... Sí, da a conocer a la bancada ese informe y en ese informe nuevamente Kenji tiene la oportunidad de hacer sus descargos ya no ante la comisión, sino ante todo el pleno de la bancada y después de eso se toma la decisión que corresponde. Me faltó un elemento en el cuadro, que es la circunstancia de que probablemente sean ustedes la única bancada que no está muy ganosa de recibir a la presidenta del Consejo de Ministros para escuchar lo que tiene que decir acerca de las facultades legislativas. Ahí ha habido un malentendido, Mario. Ha habido un malentendido. La Premier dice que nosotros esperamos que nos den una cartita para burocratizar. No es cierto. Nosotros lo que queremos es que se delimite de una vez por todas sobre qué se tiene que hacer esa conversación. No es correcto que se haga una conversación en el aire, sin tener los elementos ya acotados de sobre qué van a pedir las facultades delegadas. Si les da una agenda específica, ustedes la reciben. Como corresponde, sobre base de qué vamos a conversar, sobre base de lo que ella cree, no, se tiene que conversar sobre la base de lo que van a solicitar. Y en ese caso no hay ningún problema en recibirlo y conversar con ella. Ustedes no contagian al gobierno de lo que le están atribuyendo al Ministerio Público. ¿A qué te refieres? No. La vocación de tener investigada a Keiko y la animadversión. No. Yo en ese caso no creo que el gobierno tenga injerencia en ese tema. Porque, digamos, ha sido un argumento esbozado con frecuencia, ¿no? Yo creo que inicialmente cuando estaba, por ejemplo, Zavala, había elementos que hacían denotar eso. Por ejemplo, la contratación de miles de personas para atacar el fujimorismo, un hecho real, incluso así es, incluso sabemos dónde estaban localizados. Tiene que haber sido un local enorme porque había miles de personas. El local que tenían los hermanos Labarte, que son primos del ministro de Defensa, lo llamábamos un lugar donde desde ahí lanzaban pues el Troll Center. Sí, cuando le dijo Montesinitos, así es. Galarreta entonces esos son elementos al ex premier Zavala, clarísimos que había un ataque muy fuerte de parte, eso ha cambiado por ejemplo totalmente con Mercedes Arauz, y eso es bueno. Bien, esta es materia de otra larga conversación porque me interesaría saber qué han hecho con la información de esas 1000 personas contratadas que estaban dedicadas a atacar al fujimorismo, contratadas por el Estado, de acuerdo con esa hipótesis, pero se nos ha agotado esta vez el tiempo. Yo le agradezco su presencia aquí. No, gracias también por la entrevista. Y nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.